Esta mujer me estuvo drogando por mucho tiempo al punto de casi me mata. Pero drogándote sin tú darte cuenta. La empecé a ver de nuevo espectacular, bonita. Niño, ¿qué droga Poco a es esa? poco. Es una hormona que se produce en una parte de la hipófisis. La hormona del amor. Resulta que me la consigo con un amigo mío. ¿En tu cuarto? ¿Haciendo la el amor cama. con un amigo tuyo? Sí, soy el novio. ¿Qué No pasa? eres el amante. ¿Qué pasa? Tengo clavada la camiseta de México, Y yo de Brasil. pero ella de Brasil. La relación amorosa y todo se ha convertido en violenta. Yo nunca voy a ser mexicano, no sirve para nada. No, A doctora. no ser para hacer tacos. Vea, es que Entra debes de así con la saber camisa. respetarla. Es que México, ¿sabe? es México, mejor, no sé. México. Pero de verdad que es tan problemático esto de sus afiliaciones a los equipos de fútbol, al punto donde ya no pueden estar juntos. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito acaso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El escritor brasileño Paulo Coelho dijo: hay quienes hacen del amor una peligrosa adicción. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, pues vamos a ver de qué se trata el primer caso del día de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. No, chico, ese tipo es una maldita. Dígame si el amor mata, que del tiro me mandó al hospital, ¿vale? No, es un patético. Después de que le di a probar de su propia medicina, ahora no me quiere dejar en paz. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Bienvenidos. Ok, Orlando, ¿quién es Lucía? ¿Por qué la demandas? ¿Y qué exiges para resolver este caso? Lucía es mi esposa. Yo la vengo a demandar por $50,000 que me dé el divorcio. Esta mujer me estuvo drogando por mucho tiempo al punto de casi me mata. Pero drogándote sin tú darte cuenta. Por supuesto, sin yo darme exagerado. cuenta, por enamorarme, por tenerme a su lado. A ver, ¿cuánto tiempo llevan casados ustedes? Nosotros tenemos 5 años de casados. Déjeme explicarle cómo es la historia. ¿Hay hijos? No tenemos hijos. No tienen hijos, ok. Muy bien. A ver, ¿cómo es? Échame el doctora cuento. Polo, nosotros tenemos 5 años de casados. Pues yo tenía mi trabajo, pues vamos a decirle que yo tenía que estar saliendo, reuniones, amigas, rumbas, tal. Usted sabe, pues una vida de un hombre aquí en Miami que tiene una vida social activa, vamos a decirlo así, pues. Ella en la Muy casa, por supuesto, no sinvergüenza, le faltaba absolutamente nada. Tenía todo, ropa, dinero, comida, lujos, todo, pues todo. A este bizcocho no le faltaba absolutamente nada. Pues resulta que se manda a hacer unos exámenes y sale con unos quistes en los senos. Y pues ella empieza a tener una cantidad de depresiones, cuestión y tal. Ya nosotros veníamos con problemas. De hecho, cuando comienza la cuestión del examen... O sea, ya tenían problemas matrimoniales. Ya teníamos Siempre los problemas y hemos tal y cual. tenido. Sale con la cuestión de los quistes y pues se deprime. Yo todavía sentía cosas por ello, que teníamos problemas. Y yo le invito a pasar un fin de semana completo en las Bahamas. Pues resulta que yo toda mi vida he sufrido de alergias al polvo, alergias a la grama, alergias a todo. Y el viaje me pone mal y ella pues me empieza a dar unas medicinas mágicas que supuestamente me iban a mejorar. Lo mejoramos. Las alergias. Sí, las alergias. Pero resulta que esa mejoría fue una cosa que me empezó, doctora, ¿cómo le explico? Empecé a sentir mágicamente mariposas en el estómago, la empecé a ver de nuevo espectacular, bonita, me empecé a enamorar mucho más, era una cosa que no podía controlar, me calentaba mucho por cualquier cosa, alucinaba, era una cosa que no me podía ni concentrar. Niño, ¿qué droga es esa? Ya les voy a decir, ya les voy a decir, me tenía absolutamente bobo,
prácticamente era un perro porque todo lo que ella me decía yo se lo hacía. Es como que si hubiese... El amor que dice tu padre es como que tuviese 15 años y fuera mi primera amor. ¿Y cómo te administraba esta droga? ¿De qué manera? Inhalando. Gotas. Inhalando por mis alergias. Ok. Pues resulta que llegamos aquí a Miami. Pues ella me cada rato, tómate inhala, tal, la cuestión, cada vez fui peor, doctora, yo llegaba a la oficina, no me podía concentrar, tenía que ir a inspeccionar obras y no me podía concentrar. Pensando en ella. Era una cosa de que yo agarraba el celular, la llamaba, que hace no sé qué broma, los mensajes, la broma, tal, o sea, una broma, flores, comidas, salidas, todo, o sea, mi vida, mi entorno, mi todo era pensando en ella, mis sentimientos, todo. No podía respirar, la miro y todavía Ya. ¿Te echaste las gotas antes de llegar aquí? Doctor, resulta que un viernes salgo temprano y pues compro unas flores, compro una botella de champaña y me voy para la casa. Cuando llego a la casa para dar una sorpresa y que pasemos ese viernes pues en intimidad, resulta que me la consigo con un amigo mío en el cuarto. ¿En tu cuarto? ¿Haciendo el amor con un amigo tuyo? Correcto, en la cama que tú me donde diste. hemos dormido Lo mismo, Orlando. 5 años de matrimonio. Lo mismo que tú me hiciste Yo muchas no te hice nada, tú veces. nunca me conseguiste a mí con nadie. Con nadie. ¿Qué mismo, pasó en ese doctora. instante Bueno, que la agarras mi dolor fue tan grande, yo quedé destrozado, tan grande que a mí me dio un colapso y yo caigo y me desmayo. Me llevan a la clínica y cuando yo llego cuando despierto, me dicen lo que me dio fue una angina, un preinfarto, 35 años y con un preinfarto. Resulta que comienzo yo, por supuesto, a obsesionarme desde cuándo comienza el engaño. Empiezo pues a estar pendiente de su celular, me meto en sus correos, etcétera, etcétera, y consigo unas conversaciones con una amiga de ella que es homeópata, médico homeópata. Aquí le traigo las evidencias para que usted vea lo que mi bizcocho me hizo. A ver qué te hizo Patético. tu bizcocho. Pues ahí tiene la información de los conversaciones correos. con una amiga que dice, estoy desesperada, Marta, no sé qué hacer. Orlando se me va a ir con otra en cualquier momento. Sé que tengo que dejarlo, pero no puedo. Me muero si no lo tengo a mi lado. ¿Qué hago, Lucía? Y entonces, ¿qué le dice la amiga? Te voy a mandar, amiga, una botellita de oxitocina. Eso, una droga. Para que se lo dejen natural, para que se lo dejen en spray. Averigua en el internet para que veas. Le llaman la hormona del amor. Yo que tú se lo doy en altas dosis porque veo que tu caso es grave. Estaba dando 10 veces. Es milagrosa, mi El tipo amiga. no me estaba funcionando. Úsala antes de hacer el amor con él. Tienes que lograr que inhales 5 veces de la botellita. Antes de ir al baño, antes de bañarme, antes de Dile que son vitaminas. Es que Invéntale es patético. algo. Vas a ver el cambio que va a dar. Al inicio dáselo lo más que puedas. Se va a volver loco por ti. Sí, no los va a nervios poder me lo vivir destrozó. sin ti. Tienes que lograr que inhale de la botellita cuando estén juntos. Y de buen humor para que la conexión entre ustedes sea más fuerte. Y si vas a discutirle de algo, dásela antes, sin que se dé cuenta, que verás cómo se te vuelve un merenguito. Ten cuidado y lo dejas después. No vaya a ser que el hombre se le te termine matando como Romeo. Suerte. Entonces te estaba dando oxitocina, Doctora, que es la hormona de la... la usan aquí. Es natural, para dárselo doctora. a los narcotraficantes, a los ladrones, Ay, a los extremista. matones, para que se enamoren de los policías Eso nunca va a y pasar. hablen. Oye, para allá. Es muy Imagínate, extremista. y ella me estaba Doctora, dando es muy 10 veces más Hacemos la un dosis. corto receso y continuamos con más de este caso. No se vayan. Si ella no regresa con él, él se va a matar. Este tipo es un abusador, un loco, un psicópata. ¿Qué pasa? Caso cerrado.